Bienvenidos a la presentación del Digital News Report realizado por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford. Por segunda vez, Colombia está en este reporte que incluye a 46 mercados del mundo y por segunda vez, la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana es responsable de los resultados. La Facultad de Comunicación trabaja en un informe un poco más largo con los resultados de Colombia y entregará estos resultados en un documento de distribución gratuita a finales de agosto de este año. Los invitamos a estar muy pendientes de esto. El Digital News Report es, sin lugar a dudas, uno de los informes más completos sobre el consumo de información en el mundo, pues arroja luces sobre patrones relacionados con consumo, pago y confianza en medios y noticias en 46 países. Hoy escucharemos las presentaciones de los resultados globales del informe a cargo de Eduardo Suárez, jefe editorial y director de comunicaciones del Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, y el análisis de los resultados de Colombia a cargo del doctor Víctor García Perdomo, investigador, profesor asociado y director del doctorado en comunicación de la Universidad de La Sabana. Recuerden que recibiremos sus preguntas a través del chat de la plataforma Teams, donde estamos conectados en este momento, y las leeremos al final de la sesión a nuestros conferencistas. Primero que todo, un saludo cordial para los directores, editores, reporteros y profesores que nos acompañan en este momento. Este espacio es posible gracias al apoyo de la Asociación Colombiana de Medios de Información, AMI, sus afiliados, y también damos gracias, por supuesto, a su director, Werner Sitzmann, por facilitar este espacio con presidentes, directores, editores y reporteros de medios de comunicación. Invitamos en este momento a Werner, quien nos acompaña, a dar un muy breve saludo a sus asociados. Gracias, Malena. Buenos días a todos. Víctor, Eduardo, Jaime, nuestro invitado como aliado del Reuters para la traducción y la versión en español de este importante estudio. Les agradecemos nuevamente a ustedes, Universidad de La Sabana y Reuters Institute, por esta segunda versión que hacemos de esta presentación para los afiliados de la Asociación Colombiana de Medios de Información de este estudio, y a todos los asistentes que los veo vincularse, como siempre, muy puntuales. Un agradecimiento por estar, porque, como se imaginarán, en vísperas de las elecciones, todas las salas de redacción están bastante comprometidas, pero precisamente a propósito de las elecciones y a propósito de coyunturas como las que estamos viviendo, la información que arroja un estudio como este es tan importante para buscar todos los campos de mejora y para entender un poco mejor esa relación que hay con las audiencias a propósito de lo que justifica y es de la esencia y hace vital nuestro oficio, como es la credibilidad. Entonces, pues es una oportunidad que agradecemos enormemente y por favor, Víctor y Eduardo, ayúdenos a aprovechar el tiempo de la mejor manera. Y muchas gracias, Jaime, por acompañarnos también hoy. Perfecto. También contamos con la presencia de la Fundación Gabo, que como partner del Reuters Institute traducirá el informe completo al español. Su director Jaime Abello también quiere saludarnos muy brevemente y contar sobre esta iniciativa. Muchas gracias, Jaime, por las palabras que vas a dar a continuación. Me encanta que nuestro país sea el lugar donde seguramente se hace la segunda presentación de este informe. Eso es un producto de la iniciativa de Víctor, que es el investigador principal para Colombia. Y quiero de todas maneras decirles que el papel de la Fundación desde el año pasado que nos unimos a este proyecto es promover la apropiación de esta herramienta tan importante en idioma español. Su traducción, de hecho también como parte del paquete, esto facilitó el que se consolidara la presencia de Colombia, de Perú y la ampliación al impacto en América Latina. Yo quiero invitarlos a que de todas maneras nos acompañen el próximo martes 28 a las 10 de la mañana a una nueva presentación en la cual tendremos esa presentación la hará el director del Instituto Reuters, Rasmus Nielsen. Va a ser virtual, nos va a acompañar Patricia Campos Melo de Brasil, Luzmeli Reyes de Venezuela, Juanita León
de Colombia, y Eduardo Suárez, que está aquí presente, y vamos a profundizar en una serie de aspectos y decirles lo siguiente. Una conclusión que verán muy rápidamente es que el reto crece. Si teníamos problemas de credibilidad y problemas de acceso, ahora viene un problema terrible que se va a explicar, que es el problema del desinterés en la información periodística. Para eso necesitamos un mejor periodismo y necesitamos un enganche. Ese es lo que nos queda ahora, por eso seguiremos trabajando con el Reuters, y desde ahora quiero hacerles la invitación para que entre todos pensemos qué estrategias de formación, qué estrategias de respuesta, y que todos estos, quiero decirles, un espacio donde va a converger estos diálogos es el Festival GAO del 21 al 23 de octubre en Bogotá, donde esperamos también, son nuestros planes, profundizar junto con el grupo del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford en este análisis, y desde ahora le hago la invitación a Víctor a vida cuenta del trabajo que está haciendo de desarrollo para Colombia. Tenemos mucho trabajo por delante, nos lo demuestran estas elecciones que creo que nos dejan a todos reflexionando sobre la necesidad de mejorar, y creo que la lucha pues implica que estemos muy concentrados en conocer este conocimiento fresco que vamos a recibir en este instante de análisis y de investigación, gracias a la iniciativa de la Universidad de La Sabana y de AMI en el contexto de este gran proyecto global del Instituto Reuters. Muchas gracias, Jaime. Ahora pasaremos directamente a la presentación de los resultados globales. Eduardo Suárez es el jefe editorial de Reuters Institute for the Study of Journalism en la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Es escritor freelancer para la Nieman Foundation para el periodismo de Harvard, consultor en estrategia digital y cofundador de PolitiBot y el diario digital El Español. Es graduado en periodismo por la Universidad Pontificia Salamanca, periodista durante más de 20 años y corresponsal para medios como El Mundo, Univisión, en Londres, Nueva York y Bruselas, y Premio García Márquez 2014 a Mejor Texto Periodístico. Sin más preámbulos, le doy paso a Eduardo Suárez para que nos presente los resultados y conclusiones globales. Bueno, muchísimas gracias, Angie, Malena, muchas gracias a Werner por estar con nosotros y propiciar este espacio, y bueno, y agradezco muchísimo a la Fundación Gabo que va a poner de nuevo este año a disposición de todos los hispanohablantes, millones y millones de hispanohablantes en el mundo, este informe que, como decíamos, pues es un informe vital, es el informe más completo sobre consumo de noticias que tenemos hoy en día en el mundo. Es un informe que el Instituto Reuters hace desde hace ya más de 10 años, y esta es la 11ª edición. Cubre 46 países de todo el mundo, entre ellos, por supuesto, Colombia, y también otros países latinoamericanos como Perú, como Chile, como Brasil, Argentina, México, y por supuesto también España y Portugal. Quería comprobar, por cierto, que se están pasando bien las diapositivas. Creo que sí, pero bueno, si no, que alguien me avise. El informe está basado en 93.000 entrevistas. Es un sondeo, es una encuesta que hacemos en colaboración con la firma YouGov. Son encuestas online, y en cada país encuestamos a unas 2.000 personas, más o menos. Bueno, lo primero que hay que decir y que subrayar desde el principio es que, al ser una encuesta online, los resultados que verán tienen que ver con la población que tiene acceso a Internet. Y en algunos países pues es prácticamente toda la población, en otros países es solo una parte, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, es un 75% de la población la que tiene acceso a Internet, y por eso hay que subrayar esto a la hora de leer los resultados. Creo que lo ha apuntado. Bueno, es importante también recordar que este año, al producirse la invasión de Ucrania, hemos hecho alguna encuesta extra entre marzo y abril de este año para preguntar específicamente por este asunto, ¿no? Por pues cómo había seguido la gente la invasión de Ucrania en 6 países, entre ellos Brasil, en América Latina. Como decía antes Jaime, o sea, yo creo que este año es el año en cuanto al informe de el interés por las noticias. Este ha sido el foco que hemos puesto este año a la luz de los resultados que han arrojado
pues unos hallazgos realmente, bueno, pues muy preocupantes, ¿no? Para todos los periódicos y para todos los medios en todo el mundo, como verán, ¿no? Muy bien, bueno, como decía, ha habido un cambio pues enorme, ¿no? Como ven, en los últimos 10 años es un cambio, pues no tenemos cifras sobre Colombia porque empezamos el año pasado a hacer este informe, pero suponemos que serán muy similares a las que vemos aquí. ¿Qué ha pasado este año? Que a la vez hemos empezado a mirar también cómo ha ido desplomándose el interés por las noticias en muchos de los países del informe. Esto es algo que no ha ocurrido en todas partes, pero como ven aquí, ha ocurrido en algunos países de una manera realmente importante, ¿no? El caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Donde el interés por las noticias, esto es la cifra de la gente que nos decía que estaba interesada, muy interesada por las noticias, ha caído del 77% hace 5 Eduardo, años. seguimos congelados en la lámina 2, en la 646.93.000. No entiendo muy bien por qué, porque estoy pasándolas. Vamos a ver, voy a volver a salir y entro, no sé. A ver, un segundo. Vamos a ver. ¿Pueden ver cómo pasan ahora? Estoy pasándolas. No, no las podemos ver. No las pueden No las ver. podemos Vale. ver pasando, no. Um, Ahora sí, vale. ahora sí las vemos pasando. Ahora sí. Sí, ahora sí vemos cómo pasas. Ahí estás en fuentes de noticias en Estados Unidos, televisión, medios impresos online. Vale, y ahora he pasado. Bueno, voy a intentar así. Vamos a ver, siento mucho el problema. Bueno, como decía, es algo que se ha desplomado. Ahí tienen los datos de Argentina, de Brasil, de España, también del Reino Unido y bueno, en Estados Unidos también, aunque de otra manera. En realidad el interés se ha mantenido, se ha sostenido durante los años de Trump y se ha desplomado en cuanto a Biden ha sido elegido, pues porque evidentemente las noticias han dado menos de sí, ¿no? En cambio, en otros países, en esta otra imagen lo ven, se ha sostenido, se ha mantenido estable ese interés por las noticias. No es un fenómeno general, pero sí es un fenómeno que estamos viendo en muchos países. Y bueno, en paralelo, además de perder interés por las noticias, estamos viendo cómo en algunos países, no en todos, pero en algunos países, en muchos países del informe se ha aumentado muchísimo el porcentaje de gente que nos dice que edita algunas noticias a propósito. Esto es un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno que hemos visto en otros países y hemos visto en otros estudios, pero nos ha sorprendido la magnitud, ¿no?, de los porcentajes de cómo han subido entre 2017 y 2022. Es especialmente llamativo en el caso de Brasil, como ven aquí, donde se ha doblado prácticamente esa cifra, pero también en el Reino Unido casi se ha doblado, en Argentina, por ejemplo, ha subido 15 puntos, en España ha subido también 9 puntos. Es evidente, y nosotros así lo interpretamos, que una agenda noticiosa negativa pues, ha propiciado este aumento, ¿no? Lo hemos visto, por supuesto, con la pandemia, también con la guerra y también con muchos debates ideológicos, con muchos debates a veces polarizados en la sociedad, que hacen que la gente se aparte de las noticias. Creo que este es el principal titular este año del informe y tiene, por supuesto, una cifra en Colombia y seguro que Víctor la toca después y habla un poquito más de esto, pero bueno, la cifra que tenemos en Colombia es de un 38%, que es una cifra altísima. Casi 4 de cada 10 colombianos nos dicen que evitan las noticias a menudo o a veces a propósito. Esto es algo muy, muy llamativo y las cifras, las razones que nos dan en Colombia cuando preguntamos por qué, pues son las que ven aquí, ¿no? El 50% nos dicen que hay demasiada política o COVID en la información. Creo que esto quizás es casi obligado, ¿no?, este año, porque era un año electoral y también era un año donde todavía seguía coleando la pandemia, pero es importante tener en cuenta que a las audiencias en ocasiones les cansan, ¿no?, demasiado estos temas cuando son muy repetitivos, ¿no? Y creo que es un desafío para nosotros como periodistas intentar encontrar la fórmula correcta para, bueno, pues para mejorar nuestra cobertura y evitar que eso pase. También hay un porcentaje alto en Colombia que nos hablan de que las noticias están sesgadas o no son de fiar, el 38%. Es muy similar al porcentaje que vemos, o incluso un poquito superior al porcentaje que vemos en el estudio global. Y también hay un porcentaje alto, y esto ocurre sobre todo con la gente más joven, que nos dice que las noticias les bajan el ánimo.
Luego hay otro detalle, ¿no? Y es si las noticias son demasiado difíciles de seguir o de entender. Y esto es algo que vemos en nuestro estudio, sobre todo en la gente más joven, ¿no? Aquí tienen las cifras, o sea, la gente más joven, que es la línea azul en este gráfico en cada país, suele decirnos más a menudo que les cuesta entender las noticias, que les cuesta entender lo que está ocurriendo, o al menos cómo lo contamos los periodistas. Y creo que de nuevo esto es algo que tenemos que subrayar y quizá tenemos que empezar a hacer un poquito más énfasis, sobre todo en noticias más complejas, más complicadas de entender. Luego la confianza en las noticias. Esto es algo que siempre preguntamos año a año. Estas son las cifras que tenemos en todos los países, en todos los mercados del informe. Como ven, el país con más confianza en las noticias es Finlandia, el que menos tiene de nuevo este año otra vez es Estados Unidos, donde ha vuelto a bajar 3 puntos y donde tiene mucho que ver con la polarización, porque sobre todo la gente de derecha es la que no confía en las noticias. Y bueno, pues en el caso de Colombia es un porcentaje bastante bajo dentro del informe, ha caído 3 puntos, algo previsible también porque cuando hay polarización, cuando hay crispación política en torno a procesos electorales es algo que suele ocurrir, pero bueno, digamos que está un poco en una media parecida a la del resto de la región, como ven ahí, ¿no? Donde también ha habido porcentajes bastante bajos. La confianza es un fenómeno que depende de muchos factores. En el caso, por ejemplo, aquí que ven de los datos de Estados Unidos y de Finlandia, que son los dos casos extremos que tenemos en el informe, pues como ven son países muy diferentes, ¿no? En el caso de Finlandia hay un consenso muy similar entre personas de izquierda y de derecha sobre aquellos medios o noticias en las que confían. Es muy similar, apenas hay diferencia. Y en cambio en Estados Unidos sí que es la confianza algo que divide a las personas de derecha y de izquierda. Las personas de derecha en Estados Unidos, más republicanas, más votantes conservadoras, bueno, pues apenas confían en las noticias. Están en apenas un 14% y claro, pues tiene que ver con la retórica de Trump sobre las fake news y tiene que ver con una tradición, ¿no? En ese sector de la población de desconfianza hacia los medios. En cambio, la gente de izquierdas en Estados Unidos tiene una visión un poco más equilibrada, más parecida, ¿no? A la que podemos tener en Colombia o en España o en otros países. Pero es muy llamativa esa división y es algo que, de nuevo, no es un fenómeno global, no es algo que esté pasando en todo el mundo, es algo específico de algunos países, entre ellos Estados Unidos. En otros sitios la desconfianza tiene que ver con otros factores. Por ejemplo, en muchos países hemos detectado, hemos hecho esta pregunta este año, que a la gente le preocupa la interferencia de los políticos o de los empresarios en lo que ocurre en los medios, en la información de los medios. Esto, de nuevo, no es un fenómeno universal. En algunos países ese porcentaje, el porcentaje que percibe esa influencia o esa falta de independencia es muy pequeño. En los países nórdicos, en países del norte de Europa. En cambio, en los países del sur de Europa, pues por ejemplo en España, solo el 13% de la gente nos dice que los medios están libres de esa influencia indebida, ¿no? De los empresarios o de los políticos. Y la verdad es que es algo, de nuevo, muy preocupante y que estamos viendo cada vez en más países. Por cierto, el dato en este caso en Colombia es un 17%, que es una cifra, de nuevo, muy baja y muy preocupante y algo que debería hacernos pensar a todos los periodistas en Colombia y también en mi país, en España y en muchos otros países, ¿no? Los ciudadanos, muchos ciudadanos no nos perciben como independientes con respecto a la política o con respecto a las empresas. El informe, como siempre, aborda el pago por las noticias online. Este año hemos detectado un cierto estancamiento en el porcentaje de personas que pagan por las noticias online. Es cierto que ha subido el porcentaje en países como Alemania, como ven aquí, 5 puntos, en Australia 5 puntos, en Suecia, pero en general hemos percibido en la media de 20 países en los que venimos preguntando desde hace muchos años que la cosa se ha estancado un poco, ¿no? Sí es cierto que hay algunos detalles un poco para la esperanza quizá, dependiendo un poco del país, pero en algunos países empezamos a ver que, bueno, en concreto en Estados Unidos, en Australia, también a veces en algún país nórdico, que la gente empieza a ver gente que paga por al menos 2 suscripciones, ¿no? No solo a un solo periódico, que era lo que veníamos viendo y lo que vemos en la mayoría de los países, sino que en algunos países ya nos dice la gente que paga por más de un periódico, por más de una publicación. A veces es un medio local y uno nacional, a veces es un medio extranjero y uno nacional, pero esto es algo que nos da cierta esperanza. Algo que quizá no es tan esperanzador es la penúltima columna que ven en esta tabla, que nos habla, en cambio, de los suscriptores de menos de 30 años, que son una minoría en
prácticamente todos los mercados que estudiamos. Muy poca gente menor de 30 años se suscribe a medios y, de nuevo, esto es una gran llamada de atención. Algunos medios, los más exitosos, están consiguiendo trasladar sus suscriptores de papel o las personas que les compran en papel a suscriptores online, pero suele ser todavía gente muy mayor, normalmente de más de 40, de más de 50 años. Y esto es algo que, de nuevo, es una amenaza enorme, ¿no? para los medios en todo el mundo, ¿no? No terminamos de convencer a la gente joven de que pague por la información online y, de nuevo, es algo que debemos de subrayar y tenemos que repensar y debemos de empezar a intentar cambiar. Una cosa que quizá a mí me ha llamado especialmente la atención del informe de este año es pues que, bueno, toda esta burbuja, ¿no?, que hemos estado escuchando en los últimos meses sobre Substack y las suscripciones a correos electrónicos de periodistas en lugar de suscripciones a medios, es algo que quizá no está tan extendido como a veces pensamos. Apenas un 7% de las personas que están suscritas a noticias en Estados Unidos nos dicen que pagan por uno de estos emails de periodistas individuales, ¿no? Este fenómeno un poco de las newsletters, de los boletines de periodistas de pago, ¿no? Y esto es algo que es un porcentaje muy, muy pequeño y, de hecho, Estados Unidos es el país donde más común es esto. Y, bueno, en otros países ni siquiera un 1% pagan por este tipo de correos electrónicos de periodistas. Por eso es importante recordar que todavía las grandes marcas, los grandes medios tienen un poder muy grande a la hora de convencer a la gente de que se suscriba. Luego tenemos que ser humildes también y sabemos que no solo los medios ofrecen suscripciones. Hay muchas otras compañías, muchos otros servicios que ofrecen suscripciones digitales hoy en día y, como ven en este gráfico, que son cifras del Reino Unido, hay mucha más gente que se suscribe a cosas como servicios de streaming o de televisión, servicios de música como Spotify, servicios de audiolibros, servicios para ver partidos de fútbol o deporte en general. Todas esas opciones tienen muchos más suscriptores que las noticias online. Pero es cierto también, y eso también lo hemos detectado, que es más probable que alguien se suscriba a un medio, a un periódico, si está suscrito a cualquiera de estas otras opciones. Por eso, en general, creemos, los datos nos dicen que la generalización en la sociedad de este tipo de opciones de suscripción es algo bueno para los medios, porque hace que la barrera entre pagar y no pagar sea mucho más baja, mucho más pequeña. Una de las cosas que hemos estudiado este año es si la gente presta más atención a los periodistas o a los medios, ¿no? Y, de hecho, en algunos países hemos elaborado hasta incluso algunas listas de cuáles son los periodistas, digamos, a los que la gente presta más atención. Esto no está disponible para Colombia, hasta donde yo sé, pero lo que sí me ha llamado la atención y creo que es relevante es que los encuestados les hemos preguntado si prestan más atención a medios o a periodistas concretos y, en general, prestan más atención a los medios. Bueno, de hecho, en algunos países, como ven aquí, el porcentaje es muy, muy, muy alto, ¿no?, en el número de personas que nos dicen que prestan atención a los medios. Un 91% en Finlandia, un porcentaje altísimo en Dinamarca, en Hungría. En cambio, Colombia, que es la cuarta barra que ven aquí, empezando por el final, en realidad hay más personas que prestan atención a periodistas concretos y, bueno, quizá eso tiene que ver con cierta celebridad, ¿no?, de algunos periodistas en Colombia, con que, bueno, pues tienen un perfil muy alto, en fin. Seguro que ustedes saben mucho mejor la respuesta que yo a esta pregunta, pero desde luego es algo que llama mucho la atención porque la tendencia en otros países es muy distinta. Luego, el acceso a las noticias. Esto es algo vital y es algo por lo que venimos preguntando desde hace bastantes años y cada año crece este porcentaje, ¿no? Este 75% que tenemos este año ha crecido 2 puntos este año, pero todos los años crece este porcentaje de personas que acceden a la información por lo que llamamos puertas laterales, que son puertas que no son exactamente las webs de los periódicos o las apps de los periódicos. Son personas que llegan a nosotros o bien a través de los buscadores, o bien a través de las redes sociales, o bien a través de agregadores, de correo electrónico. Creo que esto es algo muy, muy importante. Cada vez menos personas vienen a nosotros directamente. Y esto, evidentemente, tiene un impacto en la relación que establecemos con nuestras audiencias. Los principales accesos a las noticias también este año hemos visto, pues escogiendo 2 de esas columnas del gráfico anterior, que hemos visto que este año es realmente un año muy, muy histórico, ¿no?, porque ha habido un sorpaso, ¿no?, de el porcentaje de personas que acceden a nosotros a través de las redes sociales
por primera vez ha sobrepasado al porcentaje de personas que acceden a través de las webs de noticias. Es un 28% frente a un 23%. Es cierto que no es igual en todos los países y hay países donde todavía ese acceso directo es mayor, pero es algo muy importante. Y aún más importante en el caso de los menores de 25 años, como ven aquí. Hasta 4 de cada 10 personas menores de 25 años acceden a nuestros contenidos a través de las redes sociales. Y bueno, claro, ni siquiera son las redes sociales tradicionales ya, como veremos luego, estamos hablando sobre todo de plataformas nuevas como Instagram, como TikTok, mucho más visuales y donde nuestros contenidos periodísticos todavía no han tenido quizá el auge o la audiencia que tienen en otras redes más tradicionales. Y la verdad es que este cambio es un cambio muy especial este año y que hemos detectado porque esta gente menor de 25 años tiene un comportamiento, una conducta incluso muy diferente del grupo que viene justo delante, el grupo de la gente que ahora tiene entre 25 y 34 años. Como ven aquí, ha caído entre este grupo más joven, entre los menores de 25 años, el porcentaje, ¿no?, que empieza a informarse con una web o una app de noticias. Ha ido cayendo en picado en los últimos años y apenas está ya en torno a un 28%, y por eso creo que es muy, muy importante empezar como sector de medios a pensar estrategias para llegar cada vez más a ese grupo, ¿no? Estas son cifras del Reino Unido, pero de nuevo es muy importante tener esto en cuenta, como esa línea negra que ven aquí ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo, ¿no? Y cómo los menores de 25 años pues no están tan interesados en Facebook, en Instagram, y en cambio pues están cada vez más interesados en este tipo de nuevas redes, ¿no? Un fenómeno que estamos viendo pues mucho en los últimos años es el auge de TikTok, ¿no? TikTok es una red muy visual, muy enfocada a los jóvenes y que empezó como entretenimiento, pero que cada vez estamos viendo que la gente más joven la está utilizando para las noticias, ¿no? En nuestra muestra global, pues un 15% de la gente menor de 25 años realmente está utilizando TikTok para informarse, y de nuevo es algo a lo que no estamos prestando suficiente atención en los medios y en lo que quizá tenemos que empezar a fijarnos cada vez más. Hay una sección, estoy ya terminando en el informe, sobre si las audiencias prefieren leer información online o prefieren ver vídeos online. Y esto es algo que a muchos quizá de los que nos están viendo les sorprenderá, porque se ha hablado mucho estos años sobre el auge del vídeo online, sobre la necesidad de hacer más vídeo online, sobre todo empujados por las plataformas, y en realidad lo que estamos viendo en muchos de los países del informe es que la mayoría de la gente todavía prefiere leer información online, todavía prefiere acceder a la información a través del texto. Es cierto que no es igual en todos los países, y en Latinoamérica en concreto hay un porcentaje más alto de personas que prefieren ver vídeos en lugar de leer informaciones, pero incluso en Latinoamérica los porcentajes de información de personas que buscan la información escrita son todavía mayores que los porcentajes de gente que prefiere ver vídeo. Es cierto también que hay una división por edad y que la gente más joven, los menores de 25 años, como ven en este gráfico, que es un gráfico que marca nuestras tendencias globales, digamos, sí que tienen un gusto un poquito mayor por seguir la información a través del vídeo, ¿no? Un 18%, en cambio es apenas el 11% de la gente mayor de 55 años. Por último, los audios y los podcasts, después del paréntesis que hemos tenido durante la pandemia, donde el consumo de podcasts pues quizás estancó un poco porque hubo muchos confinamientos, perdimos todas nuestras rutinas en el día a día, ¿no? y nuestros viajes al trabajo, pues es algo que ha ido aumentando y que estamos viendo cómo este año de nuevo ha crecido en muchos países, ¿no? En el caso de Colombia es un porcentaje bastante alto, el 57% nos dice que ha accedido a un podcast en el último mes y bueno, pues es un porcentaje bastante alto incluso dentro de los países del informe. La verdad es que nos parece muy llamativa esa tendencia del podcast hacia arriba en un entorno donde, bueno, pues es muy difícil, ¿no?, abrirse paso. No es un fenómeno tan viral quizá como los vídeos online, como otro tipo de fórmulas, pero en cambio sí que parece que los lectores o los oyentes en este caso sí que se están acercando al podcast. Una cosa muy importante, y con esto ya termino, es que
no en todos los países las plataformas son las mismas, ¿no? Es cierto que estamos viendo en muchos lugares un auge de Spotify que le está comiendo terreno a Apple Podcasts en cuanto a escuchas. Aquí lo ven tanto en Inglaterra como en Alemania como en España. Está subiendo enteros en esta lista, pero también en algunos países estamos viendo el ascenso de fenómenos híbridos, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿no? Con el auge de YouTube, con esos programas que son a la vez podcast y a la vez vídeo online y que alguna gente escucha y otra gente pues ve, ¿no? Creo que con eso la verdad es que es algo que es muy, muy llamativo. Y que bueno, pues debería un poco hacernos pensar también a la hora de concebir, ¿no? Nuestros productos y nuestra manera de hacer periodismo y no solo centrarnos, ¿no? en el tipo de productos que teníamos hace 10 o 20 años. Bueno, con esto termino y lo dejo ya todo en manos de Víctor, que va a hablar un poco sobre bueno, pues los hallazgos en Colombia del informe de este año. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Ahora pasaremos directamente al reporte local de Colombia, a cargo de Víctor García Perdomo. El doctor García es director del doctorado en comunicación y del Research Center for Digital Technology and Society de la Universidad de La Sabana. Es doctor en periodismo y comunicación por la Universidad de Texas en Austin. Es becario Fulbright y profesor visitante de la University of Southern California en Los Ángeles. Sus investigaciones sobre el impacto de la tecnología digital en los medios y las audiencias han sido publicadas en prestigiosas revistas académicas. Ejerció como periodista por más de 14 años en diversos medios y plataformas. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Malena. Muchas gracias a Eduardo por una estupenda, extraordinaria presentación con respecto a los resultados globales. De verdad es un trabajo extraordinario ver estas tendencias de consumo. Bueno, yo me voy a encargar y enfocar particularmente en el caso de Colombia la idea básicamente es tratar de repasar este mismo informe, pero haciendo foco específicamente en el área local. No sé si pueden ver mi pantalla que pasa. Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, bueno, primero, a manera de introducción, diría que los resultados de la encuesta de Digital News Report deben interpretarse, en este caso, a la luz de la pospandemia del COVID-19, cuando podemos ver, por ejemplo, espectadores, oyentes y usuarios que se sintonizaron fuertemente con los medios y accedieron masivamente a los proveedores de noticia en línea para obtener información y orientación sobre la pandemia. Y ahora, la verdad, están un poco agotados del consumo de noticias. También tenemos que ver esto en el contexto de las elecciones legislativas y presidenciales, porque es lo que más cobertura ha recibido en la agenda noticiosa este año, lo que ha, digamos, acelerado un poco o enfocado un poco a los medios en la polarización, y no solamente a los medios, sino también en las audiencias. Entonces es importante tener en cuenta ese factor antes de arrancar este informe. Con respecto a la muestra, pues es una muestra representativa con 2027 encuestas en distintas regiones. Y es una encuesta que atañe y entrevista o encuesta precisamente a personas que tienen acceso a la red. Como tal, pues tiene sus limitaciones también, porque a la hora de encuestar a personas que tienen capacidad online, pues estamos hablando de personas, de ese 75% de personas que están conectadas a la red en Colombia. Esta es, bueno, en general la encuesta. La encuesta fue realizada de enero a febrero de 2020 y hay algunas particularidades con respecto a la metodología que pues estaré dispuesto a hablar con ustedes en caso de que tengan preguntas. En ese sentido, en términos de consumo de noticias, los canales de noticias en televisión este año con respecto a asuntos relacionados con la pandemia y la polarización, pues pierden levemente espectadores en comparación con el año pasado, porque llevamos ya 2 años haciendo este trabajo. Por ejemplo, Noticias Caracol y Noticias RCN perdieron 9 y 5 puntos porcentuales respectivamente de 2021 a 2022, aunque siguen liderando el consumo semanal de noticias tradicionales.
Los medios impresos, en cambio, ganaron un total de 4 puntos porcentuales, más o menos el 28% alrededor del consumo. Las personas que estaban muy preocupadas por recibir o manipular papel para acceder, ahora pues están mucho menos ansiosas por la distribución de objetos o elementos materiales, y asimismo los periódicos que detuvieron sus impresiones por corto tiempo, como los gratuitos, pues reanudaron sus impresiones ahora que se ha bajado un poco las alertas de la pandemia. Medios informativos televisivos alternativos, pues como Noticias 1, que están incorporados este año por primera vez en la encuesta, ocupan el tercer lugar de uso de noticias semanales en las plataformas tradicionales, y los periódicos pues han perdido también ligeramente usuarios en línea en comparación con el año pasado, aunque siguen siendo las principales fuentes de información digital. Eltiempo.com pues sigue liderando el uso de noticias semanales online, seguido de cerca por Caracol TV, pero pierde 6 puntos porcentuales con respecto al año pasado, mientras que el espectador.com, por ejemplo, que aparece en esta gráfica con 22% en el cuarto lugar, baja 5 puntos porcentuales. Noticias Caracol TV.com pues ocupa el segundo lugar y por el contrario ha aumentado 2% en su consumo semanal de noticias, de acuerdo a esta encuesta, de nuevo, de percepción. Los medios nativos digitales, de acuerdo con esta gráfica, pues se mantienen estables o aumentan ligeramente, pero pues parece que no llenan el vacío de la caída de algunos medios históricos, y las marcas tradicionales que tienen como origen periódicos o revistas generalmente arrastran un 66% del uso semanal de noticias en línea. Los medios tradicionales como emisoras de radio y televisión representan el 64% del tráfico online, y los medios nativos digitales en general tienen más o menos un 56% de atención de los usuarios. Cuando ya hablamos con respecto a fuentes de noticias, respecto a los principales formatos y plataformas para acceder a las noticias, el informe encuentra que el acceso a noticias online, incluidas las redes sociales, pues alcanza un 86% del consumo total. Solo las redes, teniendo en cuenta solo las redes, pues reportan un 76% del consumo incidental de noticias, 2 puntos porcentuales por encima del año anterior, que reportó un 70%. Los canales de televisión pues ocupan un tercer lugar como fuente de información con un 55% del uso semanal de noticias, lo que hace que esta plataforma pues pierda 3 puntos porcentuales respecto a la encuesta del año pasado. Los impresos, en cambio, aumentan, como digo, 4 puntos porcentuales en el consumo semanal, pues tras la dureza impuesta por la pandemia en la distribución de contenidos y de papel principalmente. Con respecto a los dispositivos a través de los cuales los colombianos acceden a la información, el smartphone pues sigue siendo el líder, el canal prioritario para acceder a la información, a pesar de que tiene un leve descenso con respecto al año anterior, con respecto a la pandemia, cuando globalmente se reportó pues un pico en el consumo de contenidos a través de móviles. Acceder a contenidos por computadora cayó más o menos unos 5 puntos, tal vez derivado del cansancio de las personas a las reuniones por videollamadas o al trabajo en línea. Algo que mencionaba también Eduardo es las diferencias entre video y texto, ¿no? Los encuestados en Colombia pues reportan en algún nivel que prefieren ver noticias en video o incluso mezcladas, híbridas o multimediales, pero a pesar de eso la lecturabilidad de texto sigue estando alta, es decir, está un 47% a la par de Perú y Filipinas. Los que leen pues reportan que el texto en Colombia les brinda información más rápida y la lectura les da un poco más de control sobre la información que ver videos. Entonces hay que tener en cuenta esos dos factores. La desconexión, pues es una de las cosas que es el peor temor para los medios de comunicación y para los periodistas, como el informe global lo indica. Y ese temor se basa en que siga aumentando la cantidad de personas que se están desconectando de las noticias. La encuesta del Digital News Report pues preguntó sobre la evasión activa de noticias a los usuarios y las razones que están detrás de esta evasión.
y en Colombia encontramos que el 74% de los encuestados dijo, si uno suma el global, dijo que a menudo, a veces u ocasionalmente, sumando todos esos porcentajes, trata de evitar las noticias, a pesar de que, como lo mencionó Eduardo, pues es un 38% el número de personas que activamente tratan de evitar y bloquear las noticias. Los usuarios informaron 3 motivaciones principales para justificar esa forma o ese comportamiento de evitar noticias. Por un lado, demasiada cobertura de temas como política de coronavirus, noticias poco confiables y tendenciosas en un 38%, y noticias que tienen un efecto negativo en el estado de ánimo de las personas en un 31%. Y estos 3 factores creo que son importantes para entender por qué las personas a veces se cansan o tratan de dejar a un lado las noticias. Otro punto importante de desconexión proviene de la edad, ¿cierto? Los usuarios menores de 35 años reportan un interés alto por las noticias solo en un 30%, mientras que los mayores de 35 años pues alcanzan el 70% de su interés más alto por las noticias. El porcentaje mejora un poco cuando uno, por ejemplo, tiene en cuenta los menores de 45 años, porque pues ya suma un 47% de las personas interesadas, pero fíjense que de todas maneras esta es en los más adultos el interés por las noticias. Sin embargo, es decir, a pesar de estos números, hay una gran cantidad de encuestados en Colombia, el 85%, que dicen estar interesados en las noticias, con noticias de consumo local, que es el 58%, e internacionales, que es un 53% a la cabeza de sus preferencias. Esos consumidores colombianos reportaron que las noticias eran muy importantes para ellos, en un 85%, que es bastante alto, porque, uno, eran útiles en un 53%, los mantiene informados en un 42%, Víctor, y los entretiene. Sí. Nos quedamos en la gráfica de edad versus alto interés. Sí. ¿Estás ahí? Sí, estoy ahí. Claro. Sí, entonces digamos que esos consumidores reportan que las noticias son importantes para ellos porque son útiles en un 53%, los mantiene informados en un 42% y los entretiene y ayuda socialmente, que me parece un punto muy importante, también en un 43%. Con respecto a la confianza de los medios en general, pues la confianza, como mencionó Eduardo, se redujo en 3 puntos porcentuales. De 40% el año anterior a 37% a este año 2022. Además, la confianza en las noticias que los consumidores usan específicamente, pues se redujo 6 puntos porcentuales del 45% en 2021 al 39% en 2022. Entonces, muy probablemente esto está relacionado, creo yo, con la creciente polarización de los medios de comunicación debido a las elecciones legislativas y presidenciales, ya que la mayoría de los encuestados en Colombia, en un 61%, es decir, 6 de cada 10, se identifican con el centro. No sabemos exactamente qué significa para ellos declararse, 6 de cada 10 declararse que pertenecen al centro del espectro político, pero lo que sí sabemos es que esos que se identifican o dicen pertenecer al centro son mucho más que aquellos que dicen que pertenecen a la izquierda, que son un 23%, o a la derecha, que son 19% del espectro político. Entonces creo yo que la correlación existente entre polarización durante las elecciones legislativas y presidenciales y la confianza en las noticias, pues es algo que podría concluirse. Con respecto a la confianza en marcas, la mayoría de las organizaciones noticiosas pues vieron disminuida la confianza del público en comparación con el año pasado, con medios noticiosos tradicionales, por ejemplo, como Semana, canales regionales de televisión, RCN Radio, RCN Televisión, Caracol Televisión y El Tiempo, perdiendo casi hasta 10 puntos porcentuales. Mientras tanto, los diarios regionales se mantuvieron muy estables y los medios masivos en línea, los medios nativos digitales en línea como Las Dos Orillas, La Silla Vacía y Pulso perdieron algunos puntos porcentuales de confianza, pero pues su caída no fue tan dramática. Los medios pues menos confiables que están en la parte baja de la tabla
resultaron ser, de acuerdo con la encuesta, pues RCN Radio y RCN Televisión, mientras que proveedores alternativos de noticias como Noticentro, Uno, CMI y las emisoras públicas aparecen como las más confiables, seguidos por los dos periódicos nacionales. Cuando miramos estos resultados en el contexto de las Américas, pues Colombia solo supera a Argentina y Estados Unidos en el porcentaje de confianza general. El caso particular de Estados Unidos es bastante dramático por la dinámica polarizante en la que se han enfrascado los medios, y los recientes movimientos editoriales de los medios colombianos indican que el país como que se mueve en la misma dirección polarizante, y pues eso es preocupante con respecto a la confianza, que es un elemento fundamental de los medios y el periodismo. La desinformación en línea también sigue siendo un problema importante en Colombia. 6 de cada 10 personas dijeron estar preocupadas por la información errónea en la web e informaron haber estado expuestas a información engañosa, particularmente sobre política en un 57%, del COVID-19 en un 53% y de celebridades o personajes del entretenimiento en un 36%. Otro factor que parece afectar la confianza de los medios este año tiene que ver con la percepción de los encuestados sobre las influencias políticas y económicas del gobierno y las empresas de medios, las malas influencias, ¿no? De hecho, solo el 17 y el 18% de las personas encuestadas consideran que los medios colombianos son independientes de poderes políticos indebidos o de influencias comerciales indebidas, respectivamente. Asimismo, solo el 14% de los encuestados percibe que las organizaciones de noticias anteponen lo mejor de la sociedad a sus intereses comerciales, y el 16% de ellos también estima que los medios priorizan, solo el 16% de ellos consideran que los medios priorizan a la sociedad por encima de sus propias opiniones políticas. Ya moviéndonos al pago de noticias online, como mencionaba Eduardo, en Colombia solo el 12% de los encuestados dijo este año que pagaba por noticias online, lo que representa una caída de 3 puntos porcentuales con respecto a la encuesta anterior de Digital News Report. Eso dificulta, esa dificultad global que desde mi perspectiva consiste en la inflación y el costo de vida, pues ha hecho que muchos usuarios estén pensando, por ejemplo, en cortar o reducir los servicios de suscripción, que en el caso de hogares de bajo recurso o bajo poder adquisitivo como en Colombia, pues representa un riesgo frente a otros sistemas de pago por entretenimiento como Netflix o Spotify, que son preferibles a veces en los hogares que el consumo de noticias. De aquellos usuarios que reportaron pagar noticias online, el 27% dice que están haciendo un pago continuo por servicio de noticias digitales a través de suscripción o membresías. Si ya lo vemos en el contexto de América Latina, y en el contexto de las Américas, pues encontramos que solo estamos por encima de Argentina y Chile, y que Perú, por ejemplo, nos supera por 2 puntos porcentuales, a pesar de que estábamos empatados en este mismo aspecto el año anterior. Hablando ya de redes sociales y noticias, obtener noticias por redes sociales aumentó del 70% el año pasado al 72% este año. Encontrar noticias en Facebook bajó 2 puntos porcentuales y encontrar noticias en WhatsApp bajó 5 puntos porcentuales, de modo que hay una disminución en el consumo de información o de noticias a través de Facebook y WhatsApp, pero también notamos un aumento en Instagram y en TikTok, que en TikTok estamos en el 10% en Colombia frente al 15% global, y en Instagram en un 29%. Cuando ya le preguntamos a las personas para qué si usan las redes por cualquier propósito, pues notamos que encontrar noticias en Facebook sigue siendo, pues, hacer cualquier cosa en Facebook, pues sigue liderando las redes sociales, seguido por YouTube, pero la trayectoria audiovisual de la web hace prever que las redes como Instagram y TikTok podrían imponerse en un corto tiempo por el alto consumo de video social. Compartir. Los colombianos pues suelen compartir noticias en un alto porcentaje, un 57% dicen
que comparten noticias, y cuando uno comparte y cuando uno compara compartir con otras acciones como comentar, pues hay una proporción bastante alta, porque compartir noticias está en un 57%, mientras que comentar solo alcanza un 32%. Esta tendencia pues hace que el consumo de noticias en Colombia esté fuertemente mediado por las plataformas de redes sociales, los teléfonos celulares, y cualquier estrategia de distribución de noticias en línea deba considerar esos dos elementos. Con respecto a los periodistas y las marcas, pues el alto consumo de noticias a través de las redes sociales y otras plataformas digitales ha permitido que los periodistas construyan su marca personal y reputación, pues a través de su influencia a través de las redes, lo que hace que en el fondo, pues de alguna u otra manera compitan con sus propias marcas y organizaciones de medios. Los usuarios en línea, pues generalmente tienen, no sé si están viendo pasar mis diapositivas. Sí, perfecto. Sí, sin problema. Sí, exacto. Entonces, cuando uno, por ejemplo, compara ya América Latina, entonces en el contexto de América Latina, uno se da cuenta que los usuarios en línea tienen una mayor identificación en Colombia con periodistas y comentaristas, en un 52%, que con marcas noticiosas específicas, que aparecen en un 48%, como se ve aquí. Mirando a través de los mercados, pues Colombia es el cuarto país con mayor afinidad hacia los periodistas, solo está detrás de Brasil, Francia y Turquía. Y en el contexto latinoamericano, pues solo estamos en el tema de los periodistas, de la influencia de los periodistas, solo estamos a un paso cercano de Brasil. Este hallazgo pues abre la pregunta de si una conexión más fuerte con las marcas o con los periodistas conduce realmente a aumentar la confianza y las suscripciones, porque hay una fuerte relación desde mi perspectiva entre el uso de redes sociales, como en Brasil y Colombia, versus la identificación de las marcas con periodistas y comentaristas particulares. Cuando ya hablamos de las plataformas de acceso, respecto a la forma como las personas acceden a la información, la encuesta también preguntó el camino que los usuarios colombianos toman al llegar al contenido. Y la mayoría de ellos reporta acceder a los artículos y videos a través de las redes sociales, en un 46%, y luego en un menor porcentaje a través de búsquedas y alertas en los celulares. Solo un 12% de los encuestados reporta acceder directamente a las páginas web o a las aplicaciones de los medios, mientras que el 87% lo hace pues a través de un acceso, como decía Eduardo, alternativo al proveedor, ¿cierto? Si uno suma todos los accesos alternativos, pues suman un 87%, y solamente un 12 o 13% está directamente a la red. Bueno, como conclusión, para no abrumarlos, tenemos 5 ideas principales para la discusión. Disculpen por el typo ahí. 5 ideas principales para la discusión. Entonces, la primera es que la más preocupante es que hay una desconexión con las noticias y una evasión selectiva que es, desde mi perspectiva, alta en Colombia. Eso se debe, creemos, al cansancio de ciertos temas y al efecto negativo en la mente de las personas que justifica esas tendencias. Con respecto a la confianza en las noticias, pues cae principalmente por una tendencia post-COVID y por la polarización de la información. Se estanca el pago de noticias online, o incluso hay una disminución de 3 puntos porcentuales en el pago por información online, lo que genera preocupación hacia el futuro por el alto costo de vida y por cómo se ha disparado la inflación, lo que permitiría que de una u otra manera pues las personas puedan preferir otro tipo de suscripciones que son más tiradas al entretenimiento. Y finalmente, las redes sociales y los móviles pues son vitales para el consumo de información en Colombia. Hay un alto consumo de información a través de las redes, y esa trayectoria visual de las redes hace que Instagram y TikTok estén comenzando a subir en el consumo de noticias versus a Facebook, que está cayendo paulatinamente. Finalmente, pues en Colombia los periodistas
parecen más fuertes que las marcas y eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar el reporte y bueno, pasamos a las preguntas que estamos dispuestos a responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora es el momento para que los asistentes puedan formular sus preguntas, ya sea por el chat de esta reunión o alzando la mano para que podamos abrir sus micrófonos. Por el momento tenemos una mano levantada, que es Cristian Sandoval. Y le pedimos entonces a la persona que nos está ayudando con la coordinación para que pueda habilitar su micrófono y así podamos escuchar la pregunta que tiene Cristian para los conferencistas. Mientras habilitan el micrófono, tenemos una pregunta en el chat, que es para Víctor, de Luis Gabriel Pineda. ¿Podría repetir la cifra de cuántos se declaran de izquierda y de derecha, por favor, en Colombia? Seguro. Vuelvo a la presentación que no me la sé de memoria, pero sin duda hay un porcentaje de personas que se declaran de centro y solamente y es mayor el número de personas que se declaran de centro que el número de personas que se declaran de izquierda o de derecha. Entonces, si me das unos minutos, tal vez encuentro en mis notas el dato. Perfecto. Creo que Cristian ya tiene habilitado su micrófono para que bueno, listo, perfecto. Pueda compartirnos la pregunta mientras tanto. Seguro. Ya, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Sí? Pues en realidad son un par de preguntas, digamos, podrían resolverlas el que quiera. Y es la primera que viene del principio de la charla y es, al final, cómo mejorar los intereses de nuestras audiencias, pues porque sí se ha visto como una fluctuación en los números, a veces al punto de que no llegamos a explicarnos muchas veces o se nos dificulta muchas veces explicarnos por qué fluctúan tanto el interés de las personas sobre diferentes temas. Y el segundo tiene que ver específicamente con los temas de política y COVID, y es cómo manejar este tema, o sea, cómo finalmente lidiar con que la gente esté tratando de evitar ciertos temas, bien sea por la polarización y demás, o bien con el COVID, que incluso en su momento a todos nos pasó que no queríamos saber, no sé, el reporte diario de los fallecidos, etcétera. Ahora mismo podemos llegar a tener ese problema, por lo menos en la coyuntura electoral relacionado con la política. Muchas gracias. Bueno, quizá lo puedo coger yo, o puedo empezar yo. Sí, bueno, son dos preguntas excelentes, claro, y Cristian, yo creo que una de las lecciones que debemos extraer del informe, y creo que esto es algo que seguramente pasa en Colombia, pero que hemos visto en muchos otros países. Yo vivo en Reino Unido, soy español, en los dos países lo he visto durante el COVID, y es que creo que a veces los periodistas nos obsesionamos demasiado con informar del último detalle sobre una de las historias grandes, ¿no? Que están ocurriendo. Y a veces tenemos que dar un paso atrás, y creo que es lo que nos están diciendo las audiencias en el informe, dar un paso atrás en ocasiones y ponernos en el lugar de esas personas que no están conviviendo con la información constantemente como a veces nos ocurre a los periodistas. Y creo que, sobre todo en el caso de las audiencias más jóvenes, que nos dicen que no entienden tan a menudo las noticias como las entendemos nosotros, creo que lo que nos están pidiendo es más contexto, más explicación, palabras más sencillas a veces y más de andar por casa a la hora de referirse a temas que a veces llevan mucho tiempo en la información, pero que las audiencias no los terminan de comprender, ¿no? Ni sus causas, ni sus consecuencias, ni las implicaciones que pueden tener para ellos y para sus propias vidas. Entonces, eso es algo que vale para el COVID, desde luego,
y seguramente también para la política, donde, de nuevo, muchas veces yo no sé tanto de cómo se cubre en Colombia, pero sé cómo se cubre en España y en el Reino Unido, y a menudo estamos pecando los periodistas de informar de todos estos asuntos políticos desde la perspectiva de los propios políticos, ¿no? Y a veces, sobre todo informando de las guerras que hay dentro de los partidos, de las guerras que hay entre políticos, y no tanto a veces de las consecuencias que tienen para la vida de las personas las políticas de un candidato o de otro, ¿no? Y es muy, muy difícil, ¿no? En una campaña tan polarizada como la que están teniendo ahora mismo en Colombia o la que tuvimos en el Reino Unido hace un par de años, pero es un esfuerzo que yo creo que debemos hacer y que seguramente las audiencias recompensan. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que eso que mencionas con respecto a entender la información y cansarse de la información cuando, por ejemplo, superficialmente solo cuenta o solo presenta algo de manera muy escueta, pero digamos, no lo hace de forma innovativa o de forma tal que las nuevas generaciones veíamos esos menores de 35 años que tienen cada vez un interés más bajo por la información. Habría que buscar maneras alternativas de presentar la información, que ellos la entiendan y que al mismo tiempo pues sea importante para ellos desde su perspectiva. Y creo que ahí hay que hacer un esfuerzo en los formatos, en los contenidos, en la manera en la que estamos contando las historias. Para responder a la pregunta anterior, en esta encuesta particularmente, el 61% de los encuestados se identifican con el centro o dicen que prefieren o seleccionan como opción el centro, mientras que los de izquierda son 23% y los de la derecha 19% del espectro político. De nuevo, no sabemos muy bien cuando una persona se ubica en el centro si está tratando básicamente de evitar la polarización y en momentos de elección, sobre todo las personas indecisas con respecto a su voto o la política. Esta encuesta fue hecha entre enero y febrero de este año, pues tienden a ubicarse en el centro. Muchas gracias. Carlos Fernando Vega tiene otra pregunta. Buenos días. ¿El estudio en Colombia reportó algo relacionado con el consumo de podcast? Sí, es Eduardo realmente es el que presentó el consumo de podcast, que es bastante alto en Colombia. Eduardo, me corriges, pero está cercano al 57%, algo así. Sí. Entonces hay una potencialidad muy grande en Colombia respecto al podcasting, pero no sé si quieres ahondar en eso, Eduardo, que tú hablaste de esa cifra. Sí, el dato efectivamente es ese, es un dato bastante alto con respecto a otros países del informe. En España, por ejemplo, es muy alto y está en torno a un 40%. Y yo lo que sí diría es que, por lo que sabemos de otros países, el consumo de podcast es especialmente alto entre los jóvenes y creo que es una oportunidad muy grande para los medios. ¿Por qué? Porque no hay muchos formatos audiovisuales ni audiovisuales ni no audiovisuales, que nos ayuden a tener una relación tan estrecha con nuestras audiencias. Y especialmente en esa franja de población joven que normalmente tiene una relación muy tenue con los medios. En cambio, pues ese tiempo que pasan escuchando un podcast, esos 20 minutos, estos 15 minutos, esos 30, 40, 50 minutos a veces, ¿no? Como duran algunos episodios, creo que es una oportunidad muy grande de estrechar esa conexión con la audiencia. Es una audiencia muy huidiza, muy difícil de alcanzar y el podcast es algo extraordinario, ¿no? A veces son breves, a veces son más largos, más narrativos. Creo que en cualquier caso es algo que merece la pena explorar, sobre todo para aquellos medios pues, que tienen modelos que se basan en esa conexión con la audiencia y finalmente en conseguir que paguen por la información. Y el podcasting en español ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Y entonces yo creo que ahí hay una oportunidad no solamente nacional, sino también de estructura regional e iberoamericana. Para seguir con el mismo tema, nos pregunta Luis Gabriel, ¿se analizaron los temas más buscados en podcast? No en este informe, pero le recomiendo a Luis Gabriel, y ahora pondré un enlace en el chat, dos informes en realidad que publicamos sobre podcast en el instituto hace ya, el último creo que fue hace un par de años, y ahí sí que se analiza con bastante detalle
no los preferidos de las audiencias, pero sí un poco la taxonomía, ¿no? El tipo de podcast de noticias que estamos viendo en distintos países, y ahí se habla con bastantes expertos y con bastantes personas que están realizando podcasts en distintos países. Es un informe que publicó Nick Newman hace un par de años y merece la pena releerlo porque está todavía de mucha actualidad. Vamos con la siguiente pregunta. Me gustaría conocer si tienen algún análisis sobre la percepción del papel del medio en las redes. La gran mayoría de los encuestados declara informarse a través de las redes, pero tienen clara la marca de medios que los está informando o tienen en su mente la marca de las redes. Y luego también nos dice, la segunda pregunta es si podemos publicar notas con base en esta presentación o si son privados para los medios. Bueno, la segunda respondo yo, por supuesto, pueden publicar lo que quieran del informe, y el informe es público desde el miércoles, que lo publicamos, y por supuesto, cualquier cosa que necesiten a la hora de publicar notas, si necesitan pues más información o hablar con los autores, yo estoy completamente a disposición. Me pueden enviar mensajes a través de Twitter, mi Twitter está abierto, y el correo electrónico, bueno, lo tiene Víctor, lo tiene la gente de La Sabana, y encantado, por supuesto, de responder cualquier duda que tengan en ese sentido. Y bueno, nada más. Sobre la primera pregunta, no sé si, Víctor, quieres añadir algo sobre las redes sociales y los medios. Yo solo diría una cosa muy breve, que es que en informes anteriores y en estudios anteriores lo que sí se sabe es que efectivamente la conexión es más tenue. Cuando la gente ve noticias en redes sociales, a veces le cuesta comprender de qué medios son, y a veces no distinguen si son del Espectador o del Tiempo, o del País o de qué medio, ¿no? Sí que es algo en lo que cuesta más, y lo que sí que diría es que precisamente por eso cada cosa que hace un medio tiene que llevar de alguna manera el estilo de ese medio, ¿no? Y por eso es tan importante que cualquier cosa que hagamos tenga el estilo y la calidad de la marca, porque viaja por separado, no es como antes, cuando teníamos un periódico y viajaba todo bien juntito, ¿no? Y a veces incluso con la grapa, ¿no? Como tienen algunos periódicos en España. Ahora no, ahora cada cosa viaja por libre, y cualquier cosa que haces puede arruinar un poco la reputación de tu medio, sobre todo si, bueno, pues son cosas que no están a la altura, ¿no? de la calidad que haces en otras secciones. Totalmente de acuerdo con Eduardo, porque lo que se han visto, esta investigación en particular no ahonda en esto, pero las investigaciones que se han hecho previamente muestran un desdibujamiento de la marca cuando el contenido se pone sobre Facebook, ¿no? El lo vi en Facebook o me lo dijo Facebook, pues es algo común cuando alguien pregunta en dónde te enteraste del contenido, de tal manera que sí, la marca Facebook desdibuja las marcas particulares. Pero una vez dicho esto, yo creo que sí hay una oportunidad, digamos, casi irreversible en el caso de Colombia, cuando hay un consumo del 72% de noticias a través de redes sociales, en el que las marcas deben reforzarse a través de o sus periodistas o sus propias marcas. Vemos que en Colombia hay una oportunidad también de trabajar colaborativamente con los periodistas para reforzar las marcas y hacer que esa distribución de la que Eduardo habla en piezas, pues genere un diferencial y al mismo tiempo contribuya a transformar visitantes esporádicos en suscriptores que estén más fidelizados con la marca. Con respecto a la segunda pregunta, pues por supuesto estamos abiertos. He puesto un link, por ejemplo, de una nota de prensa que hemos sacado bastante completa con base en la nota de prensa en inglés, la hemos puesto en español en una página de la Universidad de La Sabana, que está bastante completa con respecto a los resultados globales y de Colombia, y estamos abiertos. Creo que el Reuters, como la Universidad de La Sabana y también cuando se lance el informe en español, a responder preguntas, y todo lo que encuentren ustedes dentro del informe pueden publicarlo. Y también algunas personas han preguntado por el video. El video de esta presentación va a estar disponible en las redes de la universidad, y al mismo tiempo las presentaciones también podemos compartirlas a través de la Fundación Gabo, y también podemos compartirlas a través de AMI y los asociados. Gracias. Valentina tiene su mano levantada y también ya tiene su micrófono habilitado para que pueda hacer la pregunta. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la información. La verdad es que ha sido un espacio muy enriquecedor para nosotros, de un gran aprendizaje y sobre todo una amplia
visibilidad de nuestra audiencia, que a veces pues en la parte cotidiana no podemos entender muchos comportamientos y muchas percepciones de cierta manera del consumidor, que es la población que siempre intenta comunicarse pues diariamente. Tengo una inquietud. La primera es que no he podido acceder a la información, no sé por qué no me aparece como el icono para poder ver el material, no me aparece en el chat, no sé por qué. Y la segunda es que, digamos, si tenemos un impacto actual en credibilidad o en relación a nuestra audiencia con la parte que nos vean que no somos un medio, por ejemplo, neutral, o que hemos perdido conexión con la audiencia, que hemos perdido pues como esa empatía y esa afinidad, ¿qué estrategias podríamos implementar o por qué camino, digamos, podríamos inclinarnos más para empezar a conectarnos mucho más con nuestra audiencia, para empezar a crear mejores lazos con la audiencia y mejorar en ese aspecto? Muchas gracias. Sí, bueno, no sé, Eduardo, yo voy a tratar de responder. Esa es la pregunta del millón la que nos hace Valentina. Es muy complicado responder. Yo diría dos cosas. Por un lado, creo que es una cuestión de formatos y creo que también es una cuestión de temas, ¿no? Como hemos hablado también. En cuanto a los temas, de nuevo, o sea, yo no conozco tantísimo la prensa colombiana, aunque tengo muchos amigos colombianos y no sé si esto es así, pero sí que es así en muchos países en los que he vivido, y es que creo que todavía hacemos mucho los medios a veces para las fuentes, a veces para las élites que están muy interesadas por la política, muy interesadas por el politiqueo, no sé si se usa esa palabra en Colombia, pero a veces nos olvidamos un poco de temas que pueden interesar más a la gente y que a veces no son políticos, ¿no? Ahora estamos viviendo una enorme crisis, la ha mencionado Víctor, del coste de la vida, ¿no? En todos los países está subiendo la inflación, los precios de la energía, estamos en medio de una guerra en Europa que va a tener una influencia brutal, ¿no? Para los precios también de la comida en muchos países. Creo que es una oportunidad, de nuevo, igual que fue el COVID, ¿no? La pandemia, fue una enorme oportunidad para los medios y en cierto modo los medios lo hicieron bien durante ese periodo, ¿no? Se centraron en cosas que eran realmente importantes para la vida de mucha gente, ¿no? En aquel caso era la salud, eran los problemas que teníamos con la pandemia, era cómo evitar los contagios, cómo vacunarnos, etcétera. Y ahora mismo es algo que tiene que ver con nuestro nivel de vida, con nuestro sustento, ¿no? Vamos a ver en los próximos meses muchos problemas económicos para mucha gente y vamos a ver medios que actúan en consecuencia y que se fijan de una manera especial en responder las dudas que va a tener la gente y en fijarse en los problemas que va a tener la gente relacionados con esa crisis. Y vamos a ver, en cambio, otros medios que van a fijarse más en los problemas políticos, en las luchas intestinas dentro de los partidos, en las elecciones desde el punto de vista más de carrera de caballos, ¿no? De si este va ganando un poco más, va ganando un poco menos. Creo que ese es un test que vamos a pasar todos los periodistas en los próximos meses y, de nuevo, igual que ocurre con la pandemia, vamos a tener una oportunidad muy grande para recuperar la confianza y recuperar la atención de las audiencias. Eso en cuanto a los temas. Y en cuanto a los formatos, de nuevo, pues ahí es muy complicado, lo hemos hablado, ¿no? Porque efectivamente muchas audiencias, sobre todo audiencias más jóvenes, se están centrando en informarse a través de las redes sociales y en ocasiones a través de influencers o de famosos o de personas que no son estrictamente periodistas. Pero creo que ahí, de nuevo, los medios tenemos que extraer una lección, y es intentar, de alguna manera, emular ese tono más personal, por supuesto con todo el rigor, por supuesto comprobando cada dato y teniendo la muy buena praxis periodística que tienen muchos medios alrededor del mundo, pero tenemos que intentar conectar con esas audiencias. Y hay lecciones que podemos aprender de la forma en la que esos famosos o esas personas más informales están llegando a las audiencias en las redes sociales. Y no despreciar, sin más, ese tipo de entornos, porque al final son los entornos donde está gran parte de nuestra audiencia.
ya no están en el papel, ya no están en muchas ocasiones en la radio analógica o en la televisión lineal. Están en las redes sociales y tenemos que alcanzarlas un poco en los términos que ellos tienen a la hora de consumir información. Nos va a costar, pero es que no hay otra manera. Este entorno no se va a acabar y la tendencia que vemos desde hace 10 años es que solo hace que avanzar. Es un mundo distinto, es un mundo nuevo, más confuso, más complicado seguro para nosotros, pero no hay otra alternativa y tenemos que intentar adaptarnos a él de la mejor manera posible. Yo lo único que agregaría con respecto a eso, que me parece bastante comprensivo de las temáticas, los formatos y el ambiente en red, es que hay una dificultad adicional que me parece a mí que los medios y en general los productores de contenidos no han logrado resolverlo, y es que cuando se consumen tantos contenidos a través de la red, no solamente se desdibuja la potencialidad de la marca, sino que al mismo tiempo el conocimiento de la audiencia queda capturado dentro de estas plataformas. Entonces, claro, una recomendación básica para cualquier productor de contenidos es conocer las necesidades de su audiencia, conocer quién es su audiencia. Y vemos que cada vez la gente entra más, en el caso de Colombia, 12%, en esta encuesta, ¿no? Hay que hacer la mesura. En esta encuesta, 12% de las personas entran directamente a través de la web y la app y el resto consumen a través de otras entradas alternativas. Eso significa que hay un reto frente a las plataformas digitales, lo que han llamado algunos autores la plataformización del contenido, perdón por el anglicismo, pero la plataformización del contenido consiste en que los contenidos se distribuyen por espacios distintos al del propio productor y en esos espacios el conocimiento de la audiencia es muy superficial. Solamente aquello que es público como likes, comentarios o shares. Vemos que en Colombia hay un gran porcentaje de shares, de compartidos, del 57%, y eso hace que sea todo un reto adicional, no solamente los formatos, el ecosistema y las temáticas, sino también conocer a profundidad a la audiencia en espacios que no necesariamente controlamos desde el punto de vista tecnológico. Tenemos otra pregunta desde Javier Ramos del Universal. Buenos días. Teniendo en cuenta la importancia que le da la audiencia al periodista y su relación con la marca, ¿debe el medio de comunicación limitar o restringir las opiniones en las redes sociales de los periodistas? Otra pregunta bastante complicada. Vamos a ver, esto es un dilema que estamos viendo en todas partes, y hay medios que lo están resolviendo de una manera y otros de otra, ¿no? Yo creo que en esto no hay absolutos y desde luego el Instituto no tiene ninguna posición oficial sobre este tema, ¿no? Es un debate que sigue muy abierto, cada vez más abierto, porque evidentemente los periodistas somos personas de carne y hueso y tenemos opiniones, y es muy complicado al mismo tiempo pues coartar, ¿no?, la libertad de expresión de un periodista aunque trabaje para tu medio, ¿no? Pero sí que estamos viendo que hay medios que están poniendo directrices para sus periodistas de alguna manera o de otra. Hay medios muy estrictos como la BBC que básicamente prohíben a sus periodistas opinar en redes. Medios como Reuters, la agencia Reuters, que está también limitando o intentando limitar de alguna manera las opiniones también de sus periodistas porque piensan que afecta a la percepción de su marca, y medios en cambio que perciben esto de una manera completamente opuesta, que perciben la personalidad de sus periodistas como una ventaja y como una manera de llegar a la audiencia de una manera más genuina, más directa, ¿no? Creo que en esto seguramente cada medio va a seguir su propio camino, y hay medios, sobre todo aquellos que son agencias de noticias más puras o medios públicos, desde luego, como televisiones públicas o radios públicas, que van a ser mucho más estrictos, y en cambio estamos viendo que periódicos o medios digitales nuevos o pues webs mucho más polarizadas o mucho más extremistas en su política seguramente lo perciben como una oportunidad y no como una limitación. Creo que en esto vamos a ver mucha variedad, y en el informe es algo por lo que hemos preguntado, y bueno, pues la mayoría de la gente, si no recuerdo mal, nos dice que sí, que están a favor de que los periodistas solo se dediquen a informar en las redes sociales, pero
también es un porcentaje que varía mucho dependiendo de la edad. Y la gente más joven, igual que hemos visto en otro tipo de preguntas, sí que está mucho más abierta a tener una relación mucho más natural con periodistas que opinan en redes, quizá porque se han criado en ese entorno mucho más abierto y mucho más polarizado en las redes sociales y no tienen ese recuerdo, ¿no? De la televisión tan seria, tan encorsetada, ¿no? Con la que hemos crecido muchos en el pasado. De acuerdo, totalmente. Solo diría muy brevemente que desde mi perspectiva, prohibir no, pero de pronto sí regular o trabajar colaborativamente de acuerdo con el espíritu de la organización, porque obviamente las organizaciones tienen unos valores específicos. Como mencionaba Eduardo, la televisión pública tiene unas responsabilidades distintas, por ejemplo, a un medio nativo digital, y de acuerdo con ese espíritu organizacional o esos objetivos organizacionales, pues debe establecerse unas reglas claras frente a cómo el trabajo en redes del periodista pues afecta de una u otra manera a la marca o la organización. De otro lado, pues yo veo una oportunidad trabajar colaborativamente con los periodistas en reforzar la marca y tratar de transformar a los usuarios en potenciales suscriptores, pero al mismo tiempo también, contradictoriamente, pues nosotros como, digamos, instituciones que creemos formalmente en el periodismo, pues estamos también muy preocupados por la desinstitucionalización del periodismo. Y la institucionalización del periodismo, las instituciones alrededor del periodismo son las que realmente mantienen la práctica y mantienen un control sobre el conocimiento y sobre lo que hacemos. Perfecto. Tenemos las últimas 2 preguntas para cerrar el espacio. Juan Guillermo Ángel Porero pregunta, ¿qué opinión les merece y cómo entrar a competir con agregadores en redes como, por ejemplo, Última Hora Call en Instagram, que ya tienen una gran presencia en redes y muy populares entre los jóvenes? Bueno, este es un dilema, de nuevo, es muy viejo en el periodismo. En su fórmula, digamos, actual, que es la fórmula de las redes sociales, de Instagram, de otros medios, es más reciente. Pero no olvidemos, o sea, la revista Time, por ejemplo, empezó siendo un agregador de medios. Empezó básicamente adquiriendo periódicos locales y haciendo resúmenes locales e internacionales y haciendo pequeños resúmenes que publicaban en la revista Time. No es un dilema nuevo el de los agregadores, ¿no? Y a partir de ahí fue creciendo, efectivamente, y se convirtió en esa gran marca global, ¿no? que fue durante gran parte del siglo XX. De nuevo, es un dilema que vimos cuando nació el Huffington Post y todos los problemas que hubo en torno a eso, toda la bronca enorme que hubo en Estados Unidos con los medios que se quejaban de que el Huffington Post básicamente estaba explotando, ¿no? De manera gratuita el trabajo sin duda muy valioso que hacían periódicos y un poco refritando, ¿no? De alguna manera las exclusivas que publicaban el New York Times o el Washington Post. Y desde luego es algo legítimo, ¿no? Acusar a esos agregadores efectivamente de que están a veces publicando informaciones que cuestan mucho dinero producir, ¿no? Evidentemente que cuesta mucho dinero tener a un reportero en Ucrania o un fotógrafo o fotógrafos como tiene la agencia Reuters en Ucrania, y muchas veces este tipo de agregadores se benefician un poco del trabajo ajeno, ¿no? Pero dicho esto, creo que de nuevo también los periodistas tenemos que tener una mirada un pelín más inteligente y también fijarnos en el tipo de conexión que establecen estos agregadores muchas veces en redes, ¿no? Y aprender de ellos, ¿no? Aprender de lo bueno que hacen, que muchas veces es esa cercanía, esa capacidad de responder muchas veces a la audiencia y de empaquetar la información de una manera más atractiva, ¿no? Y en cambio, en ocasiones, pues vemos a veces ejemplos de medios que se comportan todavía en redes sociales, en Instagram, en otros lugares, de una manera un poco, digamos, anticuada, ¿no? Y no terminan de dar con el tono, ¿no? Para acercarse a las audiencias en ese tipo de plataformas. Por eso creo que es cierta esa queja y yo la comparto, ¿no? Como periodista que he sido durante muchos años, pero creo que también hay algo que podemos aprender de ese tipo de agregadores o de medios más informales y que seguramente podemos aplicar, digamos, en nuestra lucha cotidiana, ¿no? Por alcanzar a las audiencias en ese tipo de sitios. Sí, los estudios sobre agregadores que he leído, agregadores que se han transformado después en medios, lo que uno encuentra es que los valores por los que son instituidos generalmente tienen mucho que ver con los mismos valores periodísticos.
Entonces es algo curioso que han encontrado las personas que han investigado los agregadores, es que los agregadores saben, como dice Eduardo, empaquetar correctamente la información, están más cercanos a la audiencia, tienen un sentido mucho más inteligente respecto a cómo funciona el ecosistema digital, pero cuando vas a preguntarles respecto a su práctica, en el fondo muchos de ellos creen tener los mismos o tratan de ajustarse a algunos de los mismos valores periodísticos que tienen las grandes casas editoriales. Entonces eso hace que tengamos una reflexión con respecto a qué significa ser un agregador y el papel de los agregadores en la innovación de los contenidos. Dicho esto, también estoy de acuerdo en que muchas veces pues, no es una práctica saludable del todo para el mercado. La última pregunta la formula Pedro Molina. Buenos días, tengo una pregunta. ¿Qué impacto tienen los muros de pago frente al consumo de información en los medios? ¿La gente ha migrado a medios gratuitos? ¿Definitivamente bajó la audiencia con los muros de pago? Muchas gracias. Bueno, yo creo que en esto de los muros de pago, creo que es importante sobre todo recordar que cada vez hay muchos menos muros duros, ¿no? Digamos, donde no puedes absolutamente ver nada de la información. Actualmente en casi todos los países la inmensa mayoría de los muros de pago son muros porosos de alguna manera, son muros que permiten probar la información. A veces son 10 noticias gratuitas al mes, a veces son algunos artículos gratuitos y otros no, a veces son opciones para entrar a través de redes sociales o enlaces gratuitos, a veces son enlaces gratuitos que tienen los propios suscriptores y que pueden compartir en un número determinado al mes. Por eso creo que no deberíamos tampoco, yo creo, magnificar el efecto que los muros de pago tienen para la sociedad. Es cierto que hay un riesgo, sin duda, de que estemos peor informados. Es cierto que en ocasiones lo que puede ocurrir también es que mucha gente valore una información solo por el titular porque no tiene acceso a leer la noticia entera y eso puede crear problemas de desinformación. Todo eso es verdad, pero al final seguimos viendo que la gente sigue accediendo a medios de pago porque siguen teniendo este tipo de puertas entreabiertas que te permiten ver al menos un número de artículos al mes. En el caso del País, por ejemplo, que puso su muro de pago en el año 2020, el periódico más grande en español, más potente en español seguramente, bueno, pues ellos siguen teniendo algunas noticias gratuitas y sigue siendo posible de alguna manera pues ver al menos la información de última hora y algunos artículos cada día y acceder a ellos. Por lo tanto, no es algo, digamos, que haya cortado del todo la conexión y, por cierto, siguen teniendo una audiencia bastante notable en Comscore, según los datos de Comscore y ahora el nuevo medidor, que es GSK en España, le sigue dando una audiencia millonaria, siguen teniendo millones y millones de páginas vistas todos los meses, con lo cual ellos mismos están gestionando esos muros, ese muro que tienen de una manera equilibrada, para no perder tampoco del todo la audiencia porque siguen teniendo unos ingresos grandes que vienen de la publicidad. Dicho esto, sí que creo que hay un problema o que puede haber un problema potencialmente para la sociedad en el sentido de que los medios cada vez más estamos trabajando para los sectores más ilustrados, más elitistas, más pudientes de la sociedad. Y tenemos esos sectores más en mente, ¿no? Y de repente pues tenemos mucha información, pues yo qué sé, sobre ópera, sobre libros, sobre alta política, sobre cosas que interesan a las élites que son como nosotros y que muchas veces quizá dejamos de lado a personas que representan mejor el grueso de la sociedad, ¿no? Y que tienen problemas que son a veces muy diferentes. Creo que sí que existe ese riesgo y que, bueno, pues tenemos que tener esa cosa siempre en mente. Y también lo otro que diría es que es muy importante que las sociedades sigan teniendo buenos medios gratuitos, ¿no? Lo estamos viendo en el Reino Unido con la BBC, por ejemplo, que es una enorme ancla que tiene el Reino Unido y que es un antídoto contra la polarización, porque sigue siendo el medio más visto, más leído, con mucha diferencia. También el medio más confiable, a pesar de que ha bajado en los últimos años la confianza en la BBC por motivos políticos, pero
eso hace que el Reino Unido no se haya convertido en lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que en cambio es un país muy, muy polarizado, donde hay un sector enorme de la población que no se cree prácticamente nada de lo que ven los medios. Creo que es muy importante que las sociedades sigan teniendo medios gratuitos de calidad, no solo tabloides, no solo medios, digamos, de medio pelo, sino medios que realmente tengan la fuerza, las redacciones, la potencia de fuego como para cubrir bien los asuntos que realmente importan. Creo que eso también es importante y en este entorno donde todos los medios o muchos medios vamos a modelos de suscripción, es importante que siga habiendo esas opciones gratuitas de calidad. Sí, con respecto a eso yo diría que la tendencia global que está en el informe del Digital News Report es a que los grandes proveedores de información y las grandes marcas generalmente tienden a llevarse los dividendos por ese tipo de muros de pago, mientras que los medios, por ejemplo, de características locales o que tienen unas audiencias más reducidas, la posibilidad de transformar una audiencia reducida en potenciales suscriptores es mucho más estrecha. Entonces, digamos, hay un reto, sobre todo desde la información local, sobre todo desde la información de nicho, que podría encontrar potencialidades en sistemas distintos al de muro de pago. Me parece a mí que hay que ser también innovadores no solo en el contenido, sino en las fórmulas de revertir audiencias esporádicas en suscriptores a través de múltiples sistemas, tanto tecnológicos como formatos. Bueno, esa fue nuestra última pregunta. Muchas gracias a Eduardo y a Víctor por las presentaciones y a los asistentes por su interés y por sus preguntas también. Gracias también al Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, a la Asociación AMI y a la Fundación Gabo por acompañarnos en este espacio enriquecedor sin duda. Les recuerdo que la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana publicará un informe completo sobre los resultados del Digital News Report sobre Colombia y distribuirá gratuitamente esta publicación entre los interesados a finales de agosto. También les recordamos que esta publicación y la que se hará en agosto puede ser publicada en los medios en los que ustedes trabajan. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Saludos a todos y muy buen fin de semana con puente incluido. Muchas gracias, Víctor, Eduardo. Gracias a todos. Un placer. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Eduardo. Gracias a todos por acompañarnos. Que estén bien. Chao. Gracias, Malena.